Hola, muy buenos días, Dios te bendiga mucho. Hoy 19 de diciembre del 2025, ya a pocos días de celebrar la Nochebuena, la Navidad. Hoy desde el corazón del púlpito queremos hacer énfasis a algo muy importante, el poder predicar del Salvador y predicar de la palabra de nuestro amado Salvador. En enero del 2015, me recuerdo de esto, a mi esposa y a mí nos ungieron al pleno ministerio. Ese año, después de haber pasado algunos 5 o 6 años de haber pasado el proceso de pastores interinos, pastores asociados, fuimos ungidos al pleno ministerio o ministros ordenados de la denominación de Iglesia Fuente de Salvación Misionera, una denominación pentecostal en Puerto Rico, a la cual amamos y les enviamos un gran abrazo. Tenemos muy buenos amigos, muy buenos hermanos en la fe. Mi suegro milita y pastorea en esa denominación de iglesia. Y nos entregaron esta Biblia que usted me ve con ella para arriba y para abajo, nos las entregaron. Tengo que guardarla porque se me va a deteriorar. Pero siempre que lo observo me hace énfasis a algo muy importante que estaba diciendo la secretaria de la denominación para esos años, y era que siempre observemos la palabra del Señor cuando fuéramos a enseñar, a predicar la palabra de Dios. Me parece que ese énfasis tiene que ser devuelto. Nunca debimos salirnos de ahí. Hablo en términos generalizados, pero la iglesia tiene que volver a predicar la palabra del Señor. La iglesia tiene que volver a cosas básicas que nos enseñan en el seminario o en el instituto bíblico. Hay que volver a la homilética, hay que volver al exégesis y dejar de estar implantando nuestros criterios, nuestras opiniones, lo que nosotros pensamos de lo que nos dice la palabra del Señor. Hay un verso que les quiero dejar en esta mañana, el cual se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29 al 30, y dice de la siguiente manera: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo es bien especial, porque Jesucristo, según el escritor del libro de Mateo, mismo Mateo, hace énfasis de lo que es una expresión, una palabra muy conocida, que es la expresión yugo. El yugo, para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, se encuentra en el libro Strong, la 2218. Es una palabra que, traducida del griego, nosotros la traducimos como yugo, pero es bien interesante porque dentro de todos los significados que le puede traer, habla de unión, habla de uncir, habla de servidumbre. Muy interesante, ¿verdad? Pero también habla, y esto me achocó, habla del travesaño de la balanza. Y es que para esas épocas se utilizaba mucho lo que eran las balanzas, aquella balanza que tiene el tribunal, los tribunales aquí, los tribunales en los Estados Unidos y también en mi país, que es parte de los Estados Unidos, Puerto Rico. Es esa varita que está a la parte de arriba, que es la que sostiene los dos platos donde se colocan las monedas, donde se colocan los diferentes artículos. Sin ese travesaño no existiera, pues no hubiera balance, y en esa época no se podía pesar los denarios, las monedas que se colocaran ahí. Y es bien interesante porque a lo cual Jesucristo hace énfasis es que necesitamos como iglesia tener unión con la Escritura. Cuando yo me criaba, mi abuelo llevaba, y esto va a sonar bien jíbaro del campo de Puerto Rico, pero mi abuelo llevaba un pan sobao. Aquellos que son de Puerto Rico se recordarán de eso. Pero usualmente las personas que iban para la iglesia tomaban la Biblia y la colocaban en su axila. Y habían predicadores de la época que decían que la Biblia no es para cargarla como el pan. Decían otra expresión, pero no lo voy a utilizar en este momento. ¿Qué te quiero decir con eso? La palabra del Señor no es para cargarla a la iglesia simplemente. La palabra de Dios es para vivirla.
La palabra del Señor no es para cuestionar lo que Él desea hacer sobre nuestras vidas. La palabra del Señor es para nosotros ajustarnos a la palabra del Señor. El concepto que yo tenga, la opinión que yo tenga, es totalmente irrelevante ante lo que dice la Escritura del Señor. Por eso es que el énfasis debe ser volver a la palabra del Señor. Y si nosotros como denominaciones o como iglesia o como creyentes o como cristianos estamos haciendo algo que está fuera de la Escritura, yo creo que tenemos que hacer una remodelación de conductas y volver al texto, volver a lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Por eso es que el escritor, aleluya, el mismo Mateo, hacía ese énfasis en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él está diciendo, es que yo necesito que ustedes estén unidos a mí. No puede haber iglesia si estamos totalmente separados del Señor. Porque entonces, ¿a qué Cristo le estamos sirviendo? Al Cristo del espectáculo, al Cristo de mediático, al Cristo de las redes sociales. La iglesia tiene que estar unida completamente. Imagínense que dentro de esa balanza que se utilizaba en el primer siglo antes de Cristo, también se utilizaba siglo II y los siglos que habían de venir. Imagínense que estaban esos dos platos y no había nada que lo pudiera unir. Pues Jesucristo nos está diciendo, es que ustedes tienen que unirse, tienen que uncirse a mí para que podamos ser relevantes. Por eso el mismo Jesucristo le dijo a los discípulos, no se vayan de aquí hasta que sea derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no hubiera llegado sobre la vida de los discípulos, para aquel entonces ya apóstoles, hubieran sido personas totalmente inservibles. La iglesia de hoy en día, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, somos inservibles. Somos un club más. Suena duro, en verdad, pero somos un club más, que nos reunimos domingo tras domingo, pero sin poder observar lo que nos dice la palabra del Señor. Volvamos a la palabra y hagamos lo que aquella pastora nos decía, gloria al Señor, secretaria de la denominación en el año 2015, decía, hay que predicar la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Unidos a Cristo podemos. Sin Cristo somos inservibles.